Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Norberto Ruiz, soy técnico dental y hoy vamos a platicar un poco de lo que es circonio en color degradado para restauraciones monolíticas. ¿Qué tal? Buenos días, Lourdes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirme. Muchas gracias, MDC. Muchas gracias, Inteligencia Dental, por esta invitación para poderles compartir un poco de la experiencia de lo que estamos haciendo hoy en día hacia las nuevas tendencias de materiales y espero que, aunque dentro de lo breve que pueda llegar a ser la plática, debido a que el tema es sumamente extenso, puedan darse una idea de los nuevos materiales que hay, de las nuevas opciones que tenemos de materiales y que están al alcance de todos. Como les decía, a lo largo de todos estos años hemos estado trabajando con los sistemas CAD/CAM desde 1999 y obviamente la evolución ha sido enorme. Cada vez hay más opciones de materiales, como lo he dicho en repetidas ocasiones, y es una tecnología que en un principio parecía como una gran fantasía cuando nos lo platicaban, que íbamos a poder hacer prácticamente todo. Yo recuerdo que cuando comencé en esto me decían, es que eventualmente va a empezar a sustituir la mano de obra. Y yo siempre dije, va a ser complicado porque hay una parte del toque que debemos dar para ciertas cosas. ¿Cómo vamos a lograr esa estética natural del diente degradado, en el cual comenzamos con una dentina, después una transición hacia el esmalte? Hoy en día las cosas se vuelven muy diferentes, se vuelve algo sumamente alcanzable y que ya está aquí. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, toda la odontología, tanto en el laboratorio como en el consultorio, se va hacia el CAD/CAM, hacia la tecnología digital. Y la persona que no se suba a bordo va a tender a empezar a bajar en sus prácticas debido a esta situación. Hoy vamos a presentar el tema del circonio con color degradado. Como les decía, uno de los grandes problemas que tenemos, perdón, es que no pasa la presentación. Ahí está, ok. Una de las tendencias que hay, como les repetía, es la utilización de sistemas CAD/CAM y el diseño monolítico en restauraciones.
Creo que absolutamente todos han estado viendo el auge que hay para las restauraciones monolíticas, sobre todo para la región posterior. Esto debido a serie de problemas que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo sobre fracturas en nuestras restauraciones, en donde muchas veces no hay suficiente espacio o tenemos ciertas circunstancias en las de que el paciente hoy ya no es como era antes. Antes llegábamos, lo que recomendaba el odontólogo, lo que el laboratorio podía hacer, era lo que se ponía. Hoy el paciente llega exigiendo. Cada vez es más la tendencia a utilizar sistemas libres de metal. En la práctica general en los laboratorios, el metal porcelana cada vez ha ido bajando más, cada vez la utilización del circonio principalmente en los laboratorios ha ido subiendo debido a las grandes ventajas que tiene, sobre todo en la parte estética. Dentro de todo esto existen innumerables variedades de circonio. Tenemos circonio regular, es decir, el opaco, tenemos translúcido, tenemos altamente translúcido, tenemos súper translúcido y ahora tenemos el multicapas. Es decir, hablando ya del tema que nos ocupa el día de hoy, vamos a platicar un poco del sistema Katana. El sistema Katana de circonio, desarrollado por la compañía Noritake, desarrolló y revolucionó el tema del circonio al desarrollar un bloque que viene con diferentes capas. Es decir, ya tenemos una dentina y tenemos un esmalte. Esto realmente hace sumamente sencillo nuestro trabajo en el laboratorio, muy rápido, muy predecible y sobre todo tratando de evitar todos los problemas que nos conlleva la elaboración y el trabajo ya en el laboratorio de lo que es el color en el circonio. Como les decía, Katana maneja dos tipos de circonio principalmente. Uno que es el altamente translúcido, denominado HT, y el multilayer, que es denominado por las siglas ML. Ok. Cuando estamos en el laboratorio y estamos empezando a trabajar los sistemas de monolíticos y que empezamos a colocar coronas monolíticas en un inicio, uno de los grandes problemas que teníamos era el pigmentar este circonio de una manera natural en nuestro estadio de circonio en verde, que es como se conoce antes de sinterizarse. ¿Por qué? Porque el circonio, hagan de cuenta que es como una esponja y los pigmentos que nosotros estamos colocando no se ven, no sabemos qué tanto es demasiado o qué tanto es muy poco. De igual manera, al nosotros manipular el circonio, podemos ver que grandes problemas que teníamos era, por ejemplo, como lo vemos en la pantalla, el hecho de que el color no queda parejo. Hay ciertas zonas que absorben más el color y otro, dependiendo obviamente de la limpieza con la que hemos trabajado. Muchas veces, aunque no nos damos cuenta, tomamos los objetos con las manos, entonces esa grasa se llega a impregnar. Y como les decía, el circonio en el estadio verde es como si fuera un gis muy denso, pero al final es sumamente poroso, entonces todo eso se absorbe y es muy difícil quitarle la grasa. Entonces, si nosotros a esa grasa estamos colocando un pigmento encima, habrá zonas que tomen más color que otras. De igual manera, cuando estamos colocando el color, como les decía, no alcanzamos a ver en dónde ya coloqué demasiado. Y cuando estamos haciendo una sola corona, pues hombre, es más controlable todo. Pero cuando tengo que estar pigmentando 10, 12, 20 coronas, eventualmente perdemos muchas veces el rastro de cuánto color hemos colocado en cada una de nuestras restauraciones. Y podemos llegar a tener colores excedidos. Cuando es un color más claro, bueno, hay manera de solucionarlo. Pero cuando es más oscuro, pues la única manera de solucionarlo es volver a empezar el trabajo. Que eso va totalmente en los problemas de tiempo, de manejo, de entrega de trabajos, que hoy en día sabemos que todos debemos trabajar a una velocidad más allá de lo que normalmente trabajamos, porque las distancias
Son largas porque los pacientes cada vez son más ocupados y porque al final el servicio es lo que hace la diferencia de un lugar a otro. Entonces, el pasarme de color implica por lo menos 24 horas de retraso en mi trabajo. De igual manera, cuando tenemos una corona en la cual no alcanzamos a hacer esa división natural, esa degradación natural que debe de tener, entonces se ven bandas. Obviamente, como todo, a través del tiempo y con la práctica podemos ir solucionando los problemas. El problema es esa curva de aprendizaje. Y en el caso de la zirconia monolítica a la hora de pigmentar en verde, nuestra curva de aprendizaje es bastante grande, porque también depende de la marca de zirconio que estemos utilizando. Unos son más porosos, otros son más densos. Entonces, si voy a comprar un bloque de zirconio diferente, primero voy a tener que hacer un par de pruebas para ver qué tanto color es lo que debo colocar o qué tanto color no debo colocar. Entonces estoy perdiendo tiempo en material y obviamente en tiempo de trabajo de la gente que se ocupa de esto. En Katana, como les decía, tenemos el bloque distribuido por capas. Es decir, tenemos una capa de dentina, después tenemos una capa degradada inicial, que es la que está en contacto con mi dentina, y una capa degradada que está en contacto con mi esmalte. Después tenemos una capa de esmalte. Entonces, gracias a esta distribución y a las dos capas de degradación que tenemos de color, es que se logra un aspecto totalmente natural de mi restauración. Como les decía, en la distribución básica de mi disco tenemos un 35% de dentina, tenemos un 35% de esmalte en el grosor total y después tengo dos capas de degradación que ocupan el 15% cada una. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos este tipo de degradación, la ventaja que tenemos es que no existe una banda muy marcada entre la diferencia de un color a otro. La doble capa de degradación que me ocupa el 30% restante del bloque está mucho más intensa en color en la parte que está en contacto con mi dentina, pasando de una manera muy suave y natural hacia mi esmalte con el otro 15% que está más cargado de esmalte hasta llegar al esmalte. Esto hace que sea un sistema sumamente efectivo de trabajo. Y si a eso juntamos la alta translucidez que tiene el material, la verdad es de que es una fantástica opción. Tenemos diferentes colores dependiendo lo que necesitemos. Tenemos el A White o A blanco, en el cual va a abarcar todos los colores sumamente claros. Vamos desde un A1, B1 y de ahí hacia los colores bleach. Después tenemos el A Light, el cual nos va a abarcar los colores A2, podemos irnos a un color A3. Después tenemos el A Dark, el cual nos va a ir dando ya hacia los colores A más intensos como A3.5, A4. Después tenemos el B Light, el cual nos va a ir hacia el B2, B3, inclusive un B4 si es que lo manejamos de una manera adecuada, como posteriormente lo explicaré. Después vamos hacia el C y obviamente el D. Con eso tenemos una gama completa de todos los colores que debemos abarcar para poder utilizar el sistema. Como podemos ver, es un sistema de alta translucidez. Estas son muestras de 1 milímetro de grosor y con eso podemos ver qué tan translúcido puede llegar a ser el zirconio. El zirconio, como cualquier otro material, va a lograr su translucidez o su opacidad dependiendo del grosor que estemos trabajando. Para los sistemas monolíticos debemos cambiar ligeramente nuestra manera de trabajar y sobre todo la manera de preparar para todos los dentistas. Podemos lograr
bordes incisales sumamente translúcidos dependiendo los grosores que estemos manejando. Una manera que también en la cual podemos mover nosotros el color es dependiendo la colocación de la restauración al momento del fresado. Es decir, como todas las tecnologías, la tecnología CAD/CAM es sumamente predecible si entendemos la tecnología. Es como todo, no son máquinas que es magia porque lo puse en el escáner, entonces automáticamente todo sale bien, o a la hora de que lo coloco en la estrategia de fresado, todo va a salir bien. Obviamente tiene ventajas, pero también tiene una curva de aprendizaje que debemos pasar. En base a este aprendizaje es como podemos nosotros ir colocando la restauración que quiero utilizar a diferentes alturas de mi bloque, como lo podemos ver aquí, y en base a esto poder lograr un color más intenso o menos intenso, más translúcido o menos translúcido, ¿sí? Con más croma o con menos. Con eso podemos manejar nuestras restauraciones de tal manera en la que puedo ir con el mismo bloque, en lugar de sacar una 3.5, si lo coloco más hacia la parte de la dentina, podemos llegar hasta una 4 o irme más hacia incisal y lograr un tono mucho más claro, inclusive hasta una 3. Cuando trabajamos en laboratorio, yo creo que una de las cosas complejas y sobre todo económicamente difíciles es tener un stock muy grande de materiales. A mí me gusta poder utilizar un material de manera diversa, es decir, que con un mismo bloque, como es este caso, poder obtener 2 o 3 resultados diferentes dependiendo la manipulación que tengo. Porque si yo tuviera que tener un color para cada restauración que hago, imagínense la cantidad de colores que deberíamos de tener. No, estamos hablando de 17 colores básicos para el colorímetro de Evita, entonces sería muy difícil tener tanto stock, porque además como me puede llegar hoy una corona en B1, si me llega después una en D4, tendría yo que cambiar todo, y en sistemas CAD/CAM se vuelve muy eficiente, muy rápido en base a qué tan eficiente lo vuelvo. Si yo tengo que estar cambiando mis bloques para poder lograr el color que quiero, entonces se vuelve muy tardado y pierde la eficiencia del mismo sistema. Entonces el hecho que yo pueda obtener un bloque en el cual yo pueda adaptar la altura dependiendo el requerimiento de lo que necesito, la verdad es que se vuelve muy confiable y sobre todo eficiente económicamente hablando. La presentación del disco es esta, como lo podemos ver, y obviamente para evitar cualquier problema viene perfectamente bien marcado, hasta con dibujitos para evitar problemas, el hecho de hacia dónde debe de estar orientado el bloque a la hora de colocarlo. Los bloques son de 98.5 milímetros, lo que lo hace prácticamente utilizable en cualquier sistema de fresado. Prácticamente el 90% de los sistemas utiliza el bloque de 98, 98 y medio, y nos indica hacia dónde debe estar orientado. También obviamente viene el coeficiente de expansión que debe ser ajustado en cada uno de nuestros discos, como todas las personas que utilizan el sistema CAD/CAM lo saben. Y entonces en base a esto es como nosotros podemos ir orientando todas nuestras restauraciones. Como les decía, en los dos sistemas tenemos diversos colores y diversos bloques. Para el sistema ML o multilayer tenemos 6 discos diferentes en diferentes alturas. Muchas veces necesitamos restauraciones muy pequeñas. Si lo ven, iniciamos desde el número de altura de 14 milímetros. ¿Por qué? Porque está pensado básicamente para lo que son coronas monolíticas. Las coronas monolíticas necesitan más material para poder trabajar, por lo cual no se produce ni en 10 ni en 12 milímetros como otros tipos de zirconio. Vamos a partir de 14 y eso nos da la facilidad
de poder, como les decía, restaurar cualquier tipo de diente con las diferentes alturas. La altura también me beneficia en base a poder mover más fácilmente mi restauración y poder lograr un efecto más translúcido o menos translúcido con el mismo bloque. Es decir, si yo voy a trabajar la parte anterior, digamos de canino a canino, todos sabemos que el central tiene un color, laterales tienen otro color y caninos tienen otro color. Si yo tuviera que fresar todos, a mí me gustaría tener cierta diversidad en la cual podemos dar más intensidad a los caninos, después una media a los centrales y tener unos laterales bastante claros. Gracias a la manipulación que nosotros podemos darle al bloque en base a las alturas, es como podemos lograr esto. Facilidad. Entonces tengo la gran ventaja que con el mismo bloque puedo lograr 3 efectos diferentes sin necesidad de cambiar los materiales que estoy utilizando. Ahora, lo que estábamos platicando. Si yo quiero lograr restauraciones altamente estéticas y translúcidas en circonio, una de las cosas que debemos de cambiar es la mentalidad que veníamos trayendo de los sistemas libres de metal, en el cual necesito más espacio para poder dar la resistencia al material. Como les decía, el circonio funciona exactamente igual que cualquier sistema cerámico. A más grosor, menos translucidez. Entonces, si lo que queremos lograr es una gran translucidez, debemos manejar nuestros grosores de una manera diferente. ¿Sí? No es necesario que demos los 2 milímetros de espacio en la parte oclusal para poder lograr resistencia al material. El material es sumamente resistente. Para poder lograr la resistencia con 5 décimas en la parte posterior y 4 décimas en la anterior es más que suficiente para poder tener la gran ventaja de utilizar una cerámica de alta resistencia como lo es el circonio, pero tener los beneficios de un material altamente translúcido como lo es en este caso el Katana ML. Si yo quiero obtener gran translucidez cuando cuando el grosor es demasiado, va a ser sumamente complejo y honestamente no se logra tan fácilmente sin importar el sistema de circonio que estén utilizando. A más grosor se vuelve opaco el material. El proceso de diseño que tenemos en general es exactamente el mismo que se utiliza en cualquier otro. Como les decía, la ventaja de este material es que puede ser utilizado en cualquier sistema de fresado o de diseño que reciba bloques de 98 milímetros. Dependiendo el diseño que nosotros estemos dando, es el producto que podemos tener. Como les decía, la altura es sumamente importante. Los sistemas de fresado se vuelven más exactos o menos exactos dependiendo de lo que necesitemos. Hablando de sistemas de fresado, como sabemos, existen de 3 y de 5 ejes. Esa es una gran diferencia a la hora de que estamos trabajando, sobre todo en coronas monolíticas o cuando vamos a rehabilitar implantes. Muchas veces los sistemas que tenemos no son 100% compatibles con el tipo de restauración que quiero hacer. Es decir, si yo estoy manejando una fresadora de 3 ejes, obviamente el detalle que voy a tener en ciertos ángulos de mi anatomía no van a ser lo suficientemente claros como si yo tengo un sistema de fresado de 5 ejes. De igual manera, cuando voy a rehabilitar implantes, y sobre todo en la parte de implantes, se vuelve más complejo el hecho de que cuando colocamos en nuestro bloque para el fresado, alcance a llegar a todos los ángulos necesarios. Si ustedes, como técnicos dentales o como dentistas, como es la tendencia ahora, están pensando en invertir en un sistema de fresado, yo siempre he dicho, prefiero abarcar más y tener de más para el día que lo necesite y no quedarme corto para el día que lo necesito y no lo tengo. Y esto ha sido una filosofía que hemos tenido en el laboratorio desde hace mucho tiempo, desde mis inicios como técnico dental. Me decían, ¿para qué te compras ese horno que es tan caro?
El primer horno que compré yo en mi vida, recuerdo, fue un Empress para prensado, y me decían, es que hay otras opciones mucho más baratas. Decía, sí, pero lo que hace este horno no lo hacen los demás, y creo que lo sabemos. Si invertimos, no gastamos. Aquí pasa exactamente lo mismo. El ciclo de sinterizado es importante debido a que las temperaturas que nosotros utilizamos para el sinterizado hace la diferencia en las propiedades, sobre todo ópticas, que va a tener nuestro zirconio. En el caso de Katana, debemos llegar a 1500 grados centígrados, ¿okay? En un periodo en el cual el inicio o la temperatura de que iniciamos nuestra temperatura a llegar a los 1500 grados, necesitamos un mínimo de 2 horas y media. Después un mantenimiento de 2 horas en los 1500 grados y después un enfriamiento mínimo de 2 horas y media. Esto es, si nosotros sumamos todo esto, estamos hablando de un periodo de sinterizado de aproximadamente 7 horas. Sé que hay también la idea del sinterizado rápido. En mi experiencia, a lo largo de todos estos años, como les decía, son ya prácticamente 16 años trabajando con sistemas CAD/CAM y sinterizando. Yo he visto que cuando sinterizamos rápido, el resultado estético que tenemos no es el adecuado. En todo este tiempo nunca me he encontrado con un caso que yo necesite sinterizar muy rápido. El sinterizado generalmente lo hacemos en la noche, se queda el horno sinterizando y a la mañana siguiente está todo listo. Y nosotros tratamos de trabajar muy rápido, podemos entregar a 24 horas y hasta ahorita no he visto la necesidad de sinterizar rápido. El periodo de sinterizado no es tan importante el hecho que esté en los 1500 grados durante las 2 horas. Para mí la parte más importante es la de el enfriado y el calentamiento de nuestro zirconio. Como todos sabemos, el zirconio es un pésimo conductor, entonces necesita mucho tiempo para calentar y necesita mucho tiempo para enfriar. Como decimos, es un sistema cerámico de alta resistencia y esa alta resistencia hace que nos confiemos muchas veces en el hecho de poderlo enfriar rápido. Sí, efectivamente lo podemos enfriar rápido y visualmente no va a tener ningún problema, pero comenzamos a producir microfracturas que no son perceptibles y que cuando estamos trabajando normalmente, digamos, entran al horno, empezamos a trabajar y cuando sale, sobre todo en puentes, de repente vemos fracturas. Decimos, ¿cómo es posible? Todo está bien, el grosor de mis conectores es adecuado, el grosor de mi cofia es adecuado, pues sin embargo tenemos fracturas. ¿Por qué? Porque seguramente el periodo de enfriamiento no fue el adecuado. O el proceso de calentamiento a la hora de meterlo a sinterizar no fue el adecuado. Debemos dar el tiempo suficiente para que toda mi restauración tenga la misma temperatura. Entonces, si a mí me lo preguntan, un sinterizado lento es la mejor opción, no solamente para este sistema, sino para todos. Demos tiempo al tiempo. Una vez que ya la tenemos fresada con la anatomía que queramos, tan detallado, tan poco detallada, la verdad es de que yo he visto que muchas veces necesitamos un poquito de trabajo y dar ese extra, ese toque extra. Entonces, en caso de Katana Multilayer, la verdad es que lo único que hago es sacar una anatomía que lleve la profundidad adecuada. Caracterizo realmente el surco nada más de una manera muy muy suave. Como les decía, a mí me interesa sobre todo tener resultados predecibles. No necesito ya colocar color en toda mi restauración. ¿Por qué? Porque el color ya lo tiene mi restauración. Ese disco de multicapas ya tiene el color de la manera adecuada y natural que necesito. Una vez que está sinterizado, se pueden ver diferentes capas y en donde ya se empieza a ver naturalidad. Ahora llega el proceso en el cual debo trabajarlo. En un momento más abarcaremos la parte de cómo se debe trabajar el zirconio monolítico para tener un gran resultado. Lo pulimos, siempre se debe de pulir. Es la primera etapa.
y tiene manera específica de pulirse, que ya lo platicaremos. Y después damos una pequeña caracterización externa. Si es que lo quieren hacer, si no lo necesitan, es suficiente con el pulido. Y podemos tener resultados realmente espectaculares, tan naturales o tan poco naturales como lo deseemos. Sabemos que hay gente, hace poco un amigo mío quiere que le haga sus carillas, le decía, bueno, vamos a trabajar un color claro que se vea natural. Dice, no, yo lo quiero lo más blanco que se pueda y lo más artificial que se pueda, porque me interesa que la gente vea que me gasté mi dinero haciéndolo, ¿no? Hay de todo y para todos debemos poder hacerlo. Al final, el que lo paga es el cliente y el cliente lo que pide. Como les decía, debemos pulir nuestra restauración una vez que sale del sinterizado, antes de empezar a caracterizarlo, si es que lo queremos maquillar, y antes de que lo glaseemos. Ahora vamos a platicar de eso. ¿Por qué debemos de pulirlo? Porque es una superficie sumamente dura. Si yo estoy pensando, es muy duro, y además recuerden que a la hora de que lo vamos a meter al horno, van a entrar a temperaturas desde 750 grados hasta 850 grados, dependiendo del sistema de maquillaje que nosotros estemos empleando. A esa temperatura al circonio no le hacemos absolutamente nada, ni cosquillas. Si hay cosas que están rayadas, van a salir rayadas. Aunque nosotros apliquemos glaze, el glaze no va a hacer absolutamente nada por la superficie del circonio. Entonces, una vez que sale del sinterizado, debemos pulir todo hasta una superficie que parezca como espejo. Es decir, vamos a dejar todo perfectamente bien liso con la textura final que deseemos. Ahora, cuando nosotros trabajamos el circonio, es importante siempre comenzar con hules. Vamos a empezar con hules, con algunas fresas, si es que queremos dar texturas, con hules para empezar a alisar. Ahora, si vamos a utilizar hules, es importante no usar demasiada velocidad y tampoco demasiada presión en el circonio. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros empezamos a tallar y aplicamos demasiada velocidad y demasiada fuerza, quemamos, por llamarlo así, la superficie del circonio y volvemos una superficie gris. Eso lo pueden experimentar todos los que tengan por ahí alguna coronita. Vean, púlanlo con el hule y entre más presión hace se vuelve gris y es muy difícil quitarlo porque tenemos que empezar de vuelta. Entonces, siempre de una manera suave y con paciencia. Después utilizamos cepillos, y como podemos ver aquí también, Noritake tiene una pasta de pulido que se llama Pearl Surface y es específica para el circonio. Entonces, con eso, aunado a los cepillos mismos que vamos a dar también sin hacer demasiada presión, vamos a lograr una superficie totalmente brillante y totalmente lisa. Una vez que ya lo tenemos, entonces podemos empezar a trabajar todo lo que es la caracterización externa si es que lo necesitamos. Sí me gusta poner un poco de naranja, si queremos poner un poco de marrón, de azul, todo esto lo puedo llegar a hacer. Esto lo utilizamos con el kit de External Stain de Noritake. Tienen dos sistemas dependiendo lo que a mí me guste. A mí en específico me gustan mucho más lo que son los stain de baja fusión, como lo es el LF, o podemos utilizar también el sistema externo de fusión normal. Ahora, cuando nosotros vamos a pigmentar y vamos a meter en el horno, es importante no subir demasiado la temperatura de nuestro circonio. La translucidez la vamos perdiendo a más temperatura que vayamos colocando en el horno. Es decir, si yo quiero maquillar a 950 grados, el problema que tengo es que se va perdiendo la translucidez. Entonces, si lo podemos hacer a más baja fusión, es mejor. Esto solamente va a ser fijar el color. Es lo que necesito. Ok. Para poder hacerlo, entonces, comenzamos con diferentes etapas de algo que debemos hacer. La primera etapa siempre vamos a colocar una capa de glaze. ¿Por qué? Porque el glaze siempre es una cerámica o es un polvo de baja fusión.
En este caso lo vamos a cocer 850 grados. Lo que va a hacer es de que se va a fusionar en la superficie del circonio. Si yo trato de pigmentar mi circonio sin esta capa de glaze, el problema es de que mi stain se va a ver encharcado y se van a ver como manchas. Y no quiero, me interesa mucho que se vea totalmente natural. Entonces necesito una superficie donde me sea fácil trabajar. Y esto es como cuando se pinta con óleo, con acuarela. Nos llega el lienzo y no empezamos a pintar. Siempre se prepara con una base de pintura, la cual me va a servir para poder colocar todos mis colores de una manera más natural. Aquí es igual, recuerden que el sistema o el procedimiento, la técnica que nosotros llevamos para el maquillaje de todas nuestras restauraciones, dícese metal cerámica, dícese cerámica sobre circonio, cerámica inyectada, todos es una técnica de acuarela, es la que utilizamos. Entonces necesitamos tener un campo que sea fácil para nosotros para poder aplicar nuestro color. Entonces se glasea, después pigmentamos en siguiente cocción y después volvemos a pulir. Es bien importante pulir nuevamente. Existe o existía una controversia en base a qué tan agresivo es el circonio contra el diente antagonista, debido a la dureza que tiene el circonio, que es altísima. Bueno, lo que se ha visto es de que realmente el problema que tenemos para el desgaste se debe al glaze o se debe a la superficie que nosotros estamos dejando contra el antagonista. Es decir, si yo tengo una superficie completamente lisa, y vamos a tomar el ejemplo de 2 vidrios, si yo esos 2 vidrios los comienzo a tallar entre sí, prácticamente no va a existir ningún desgaste entre ellos. Pero si yo a uno de ellos lo areno y el otro lo dejo totalmente liso y los empiezo a frotar entre sí, entonces sí voy a empezar a tener un desgaste. Aquí pasa exactamente igual. Recuerden que el polvo de glaze o la pasta de glaze contiene bórax, pero también contiene partículas de cerámica. Cuando sale del horno, aunque se ve totalmente liso, no lo está. Siempre debemos terminar puliendo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra primera capa de glaze, sobre eso aplico mis stains y después vuelvo a pulir sin aplicar demasiada fuerza, voy a lograr una superficie realmente lisa, la cual no va a provocar ningún daño al antagonista. Para todos nuestros amigos técnicos, esta es la tabla de cocción que utilizo para mi circonio, siempre para el maquillaje. Ahora, podemos ver que tenemos un rango de 65 grados a 45 grados de incremento de temperatura. Yo siempre voy por el orden de los 45 a los 50. Como les decía, prefiero que sea muy lento, ¿sí? El vacío, realmente en este caso no necesitamos vacío, porque lo único que estamos haciendo es fijar el color. No existen polvos aquí. Perdón, se me está terminando la batería y no sé por qué. No, aquí lo tengo, pero no me está cargando. Conéctalo directo a la chica. Ya, ahí está, perdón. Entonces, como les decía, no aplicamos vacío, ¿sí? El tiempo de mantenimiento, realmente no doy tiempo de mantenimiento. Llega la temperatura y lo quiten. Si ustedes quieren, si se sienten más cómodos, dejarlo 1 minuto es más que suficiente. Pero podemos ver algo. Primero que nada es un tiempo de presecado de 5 minutos, ¿sí? Con un incremento de 45 grados. De 45 grados por minuto. Es decir, vamos a tener cocciones muy lentas con incrementos muy lentos. Y tenemos un enfriamiento de 4 minutos. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, es un mal conductor. Necesito tiempo para que caliente y necesito tiempo para que enfríe. Yo sé que lo puedo cerrar rápido, sí, efectivamente, y lo puedo enfriar rápido y aparentemente no vamos a tener ningún problema. Pero en el caso de las restauraciones y en especial de las monolíticas, al ser más volumen, va a haber partes que tengan una temperatura y otras partes que no van a tener temperatura. Y todos sabemos qué es lo que sucede cuando tenemos un pedazo de vidrio y lo caliento rápido y lo enfrío rápido.
El resultado son fracturas, pero como les decía, por la composición molecular que tiene el circonio, no se vuelve visible esa fractura. ¿Cuándo pasa? Cuando llegamos a la boca, lo estamos probando, le decimos al paciente, cierre suavemente y de repente, ¡pum!, se parte a la mitad nuestra corona. Dice, no, es que el circonio no sirve. El circonio se rompe, no es un buen material. Y no, lo que tenemos que aprender es la manipulación adecuada. Y dentro de eso, sobre todo en el laboratorio, que es la parte donde más temperaturas estamos manejando, el poder controlar perfectamente bien estas cocciones. Todas las cocciones de circonio que realizo son lentas. Mis cocciones son de entre 20 a 25 minutos. Que en tiempo me van a decir, no es que yo tengo que entregar porque mi paciente lo necesita, porque mi cliente lo necesita. Sí, pero cuando nosotros cortamos atajos, ¿qué pasa cuando se rompe una corona por no haberle dado 5 minutos más en el horno? Tengo que empezar de cero, entonces perdí mucho más de lo que gané. Entonces, si damos el tiempo adecuado, van a ver que el resultado es mucho mejor. Son predecibles. Entonces, cuando hay un error, sé perfecto en dónde fue. Y sé, por ejemplo, el hecho de que mis cocciones fueron adecuadas, entonces ahí no fue. Entonces, ahí es donde puedo ya empezar a ver dónde son los problemas, en lugar de estarme preocupando por ver si le enfrié rápido o no. Como les decía, existen los glaze y existen dos tipos de glaze diferentes. Tenemos el glaze tradicional o tenemos el FL, que el FL lo que le da es, le pone flúor, fluorescencia a mi restauración. Ahora bien, como todos sabemos y ha habido grandes investigaciones de todo esto, generalmente se habla mucho de la fluorescencia. La fluorescencia no tiene ninguna influencia en color, no tiene ninguna influencia en la transmisión de la luz, tiene influencia solamente en diferentes ámbitos de luz, preferentemente y sobre todo en los que son ricos en luz ultravioleta. Es decir, si está en la discoteca se va a notar si lo tiene o no lo tiene. Ahora, con este sistema y como yo les platicaba, estamos trabajando también en la parte anterior con coronas monolíticas. ¿Qué pasa si yo no coloco esa fluorescencia a mi restauración? ¿Qué me garantiza que mi paciente el día de mañana no va a ir a una discoteca o va a ir a un cuarto oscuro por alguna razón con luz ultravioleta y entonces se va a ver? Y no hay nada más trágico que estar en el club y en un club nocturno y estar con alguien y de repente sonreír y que se vea un hueco, una sombra negra de 2 dientes y todo lo demás y fluorescente. Entonces, aunque no me influye nada en el color, yo prefiero colocarlo a lo mejor. Entonces, si nosotros pulimos nuestra restauración, contraglasearla, obviamente los resultados empiezan a variar y lo podemos comparar, por ejemplo, una restauración que está pulida contra una que está glaseada y contra el diente natural. Si yo esto mismo lo llevo a una luz ultravioleta, esto es lo que obtenemos. Tenemos un aspecto más natural en diferentes luces. Eso debemos buscarlo, es un extra que debemos colocar. Como les decía, prefiero ponerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Esta fue la primera corona que hicimos hace ya un par de años de un gran amigo mío y excelente protesista, el doctor Antonio Bello, en el cual utilizamos un bloque degradado y podemos ver cómo, pese a que todavía no teníamos una gran experiencia utilizando, podemos ver cómo se veía una restauración bastante natural, en donde si nosotros vemos la parte del borde incisal o oclusal, en esta parte podemos ver cómo se ve cierta translucidez que en los bloques monolíticos sin esta técnica no lo podemos lograr. Podemos ver cómo tiene la apariencia de que tenemos un color interno contra nuestro borde incisal. En este caso no tiene maquillaje, no tiene absolutamente nada. Como salió, lo único que hicimos fue pulirla bien, la glaseamos, la volvimos a pulir y así se mandó. Entonces podemos tener restauraciones muy naturales sin necesidad de hacer tantas cosas para poderlo lograr. Una de las cosas que yo me negaba mucho a hacer era restauraciones monolíticas
en circonio debido justamente al aspecto que tenía. Cuando recién iniciamos, pues se ven muertas, creo que todos lo hemos visto, parecen dientes de cadáver que ponemos, que funcionan muy bien porque no se rompen, pero faltaba esa parte natural. Nuestra labor, no podemos decir que tenemos un laboratorio que se dedica a estética para decir los de adelante lo hacemos muy bien, los posteriores si lo hacemos montados se ven estéticos, pero si queremos algo más, si quiero hacer uno en monolítico, ese ya no es tan estético. Creo que es nuestra obligación tratar de buscar diferentes materiales para poder obtener esta parte. Este es un caso que fue de hecho de los primeros casos anteriores que realizamos. Me mandan estas fotografías de inicio, independientemente del problema estético que estábamos teniendo y del tipo de restauración que se hizo. Este es un puente que estuvo muchos años en Boca y el paciente quería cambiarlo por algo más estético y sobre todo para quitarnos todas estas sombras negras que nos produce el metal. Y entonces me lo mandan y platicando muchísimo, este es un caso de mi gran amigo, el doctor Roberto Magallanes, con el cual tenemos una gran comunicación y él son de lo que son de las personas que les gusta experimentar en cosas nuevas, pese a todos los años que ya lleva en esto, es de las personas que le gusta seguir aprendiendo y seguir experimentando. Entonces decidimos hacer coronas monolíticas para este caso, debido a la profundidad de la mordida que tenía y la fuerza que tenía. Esto es lo que logramos de inicio, en donde podemos ver un borde incisal que se ve translúcido, gracias a los grosores que fuimos manejando y a una técnica de maquillaje en la cual tratamos de hacer las cosas tenues, pero que al mismo tiempo se vea que nos dé el efecto translúcido sin que exista la translucidez. Esto es, durante los años y gracias a muchas de las personas que tengo el gusto y el placer de conocer y con los que he tomado cursos, he visto que la tendencia va mucho nuevamente a lo que es el maquillaje, sobre todo lo que es internal stain, que en alguna otra ocasión tendremos la oportunidad de platicarlo, en la cual debemos realizar un maquillaje que se vea adecuado, que se note que está, pero que no parezca pintado. Esas mismas técnicas las pusimos en práctica y entonces podemos lograr bordes incisales que nos den un efecto translúcido, sin que exista realmente una translucidez como tal. Dependiendo las diferentes técnicas que vamos teniendo, podemos lograr bordes incisales con un efecto translúcido o inclusive translúcido sin necesidad de recurrir a montar capas. Hay muchas personas que son sumamente hábiles montando, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, esta es una gran opción. Si yo puedo encerar muy bien y puedo reproducir eso en un sistema que me da la translucidez, que me da las características adecuadas, pues hay que aprovecharlo. Como les decía, los sistemas de diseño que tenemos nos permiten hacer prácticamente todo. Y también podemos hacer sistemas combinados, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una oclusión sumamente cerrada con un paciente que muerde durísimo y que rompe absolutamente todo, pero que no quiere metal? Ok, podemos poner la opción de utilizar circonio, en la cual podemos dejar todos los soportes o la parte palatina en circonio y dejar solamente un desgaste por la parte vestibular con unos grosores muy pequeños para poder lograr estética. Cuando tenemos muy poco grosor para trabajar, yo creo que una de las cosas más difíciles que he tenido yo en lo personal que batallar es el hecho de lograr profundidad y naturalidad cuando tenemos muy poco espacio y tenemos un material que no nos permite tanto paso de luz. Entonces, y sobre todo esto era muy común con el circonio normal o tradicional. Con el altamente translúcido nos ayuda, pero siempre tenemos el problema de la pigmentación interna. Con estos bloques podemos utilizar tanto para hacer cofias, si es que lo requerimos, podemos hacer
monolíticas, pero también podemos hacer una combinación en ambas, en la cual con un espacio muy delgado por la parte vestibular yo puedo llegar a tener grandes resultados. Es decir, dejamos la parte vestibular totalmente en la parte vestibular con espacio, la parte palatina en circonio totalmente, y podemos trabajar nuestra superficie no solamente en la parte de la cerámica para pigmentarla, sino yo puedo empezar a pigmentar desde mi circonio para una vez que yo coloco mis esmaltes y coloco mis dentinas, si es que lo necesito, que se vean las cosas internas tratando de lograr una translucidez. Esta fue la manera en la que trabajamos este caso, en la cual teníamos 2 coronas, teníamos realmente un buen espacio en la parte vestibular, aunque la parte lingual no teníamos mucho espacio. Aquí podemos ver la manera en la que se estaba cementando, y después, una vez ya cementado el caso, podemos ver cómo podemos lograr en grosores sumamente pequeños. Estamos hablando que todo el borde incisal, todo el respaldo que tengo es de circonio. Y lo único que tiene es una capa muy delgada de esmalte. En este caso utilizamos la cerámica CZR de Noritake para poderlo trabajar. Y hemos visto que la translucidez o la opacidad que llega a tener esta circonia es exactamente igual que la dentina opaca que tenemos de Noritake. La dentina opaca, aunque tiene ese nombre, no es tan opaca. De hecho, es bastante translúcida, es lo suficientemente translúcida para poder lograr unos efectos muy bonitos en grosores muy pequeños. Entonces, si consideramos esa parte y valoramos nuestro circonio como nuestra capa de dentina opaca, entonces podemos ver los grandes resultados que vamos teniendo. Este es otro caso. Aquí la comunicación es importantísima, como en cualquier otro de los casos que queramos hacer de algo estético. Me mandan este caso en el cual hay una malposición severa, tenemos algo de pigmentación en los otros dientes y algunas fracturas en borde incisal. Este paciente obviamente no es un paciente joven, es un paciente ya más grande, en el cual se le propone ortodoncia, y como en muchos casos todos nos han llegado esto: no, yo frenos no me voy a poner a los 50, 60 años. A mí solucióname el problema, que es poner este diente en su lugar. Entonces nos enfrentamos al problema de poder colocar en su lugar de una manera natural. Contra todos los cánones de conservación que podamos tener, como decía el paciente lo que pide. En este caso el doctor Roberto Magallanes, que es con el que hice este caso, decidimos trabajar únicamente el lateral, en el cual se corta la corona, se hace endodoncia, se coloca un poste y se coloca en posición. Obtenemos una buena impresión, que eso es básico para cualquier sistema. Como les decía, el sistema CAD/CAM no es magia, no aparecen márgenes porque sí nada más. Si lo vemos, sale; si no se ve, no sale. Ahora, en este caso coloca un poste de oro. Si nosotros vamos a trabajar la parte anterior, yo les recomiendo 100% que sea postes de oro. El color amarillo nos ayuda mucho más que si ponemos un color oscuro. Si no vamos a colocar un poste de oro, es importante que a nosotros en el laboratorio nos indiquen qué tenemos abajo. No somos adivinos y de una impresión no podemos saber si el diente está pigmentado o no está pigmentado, o si el poste es oscuro, es claro, es de metal o no es de metal. Comunicación es la base del éxito. Una vez que me manda esto, diseñamos toda la restauración, coloca el provisional y después hacemos la corona. Él elabora un par de resinas en bordes incisal de nuestros centrales, y después tenemos la corona terminada. Podemos lograr que el circonio monolítico se vea tan natural como si lo hubiéramos montado. Sí, hoy ya podemos, y podemos ver el antes y después, cómo pudimos lograr a colocar en posición. ¿Y por qué decidimos hacerla monolítica y no montada?
debido a los grosores que teníamos. Si ustedes ven la inclinación tan grande que tenía el diente, también hay ciertos límites en el momento que tenemos que hacer nuestro poste y darle la inclinación para colocar en su lugar. Entonces teníamos muy poco grosor de trabajo. De ahí que decidimos llegar a usar una zirconia monolítica para poder lograr el resultado. Si yo hubiera utilizado un sistema de prensado de cerámica, el problema que hubiera tenido es que hubiera tenido que utilizar un núcleo muy opaco y el resultado hubiera sido una restauración un poco más opaca. Entonces por eso decidimos utilizar este. Este es un caso también este es otro caso. La paciente llega en estas condiciones y nos dice: es que me acaban de hacer la prótesis y me dijeron que era libre de metal, pero como que no me gustó mucho. Cuando empezamos a ver, pues era un acrílico. Y nos dice: ¿podemos mejorarlo? Pues dije, pues por mal que lo haga, creo que sí. Vean la profundidad de mordida que tenemos, realmente no teníamos espacio para poder trabajar. Y este es el resultado. Podemos ver, son los dos centrales y el lateral, y vean cómo se ve con respecto al canino. La verdad es que podemos lograr aspectos muy naturales con esta zirconia. Es lo suficientemente translúcida para que se vea natural y lo suficientemente opaca para que se vea natural. Este es un caso de la doctora Cecilia González. Y una de las últimas cosas que hice, dije, bueno, si podemos hacer todo lo demás, nos pidieron unas incrustaciones en circonio. Honestamente nunca las había hecho. Creo yo que ahí sí creo que hay mejores sistemas para poder trabajarlos, pero dije, pues vamos a ver si efectivamente podemos lograr una estética en base a la colocación dentro de mi cubo, del disco, perdón. Al ser restauraciones tan pequeñas, es crucial el hecho de que a la hora de que las estemos colocando sea en el lugar adecuado. Entonces las realizamos y ese fue el resultado una vez ya cementado. Como podemos ver, realmente podemos hacer que se vea sumamente natural. Podemos trabajarlo tan natural o tan poco natural como lo necesitemos. Lo que es importante es conocer los materiales. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda.